Jihan fue obligada por su padre a reemplazar a su hermana en su compromiso con Sihan, el hijo mayor de una familia poderosa, pues como Sihan se encontraba discapacitado, este señor se negó a aceptar que su hija legítima se casara con alguien así. El día del matrimonio, Jihan se negaba a asistir a la boda, pues sabía que Sihan tenía fama de tener un terrible temperamento, pero su padre la cacheteó y le dijo que más bien debía estar agradecida que una hija ilegítima como ella se casara con un millonario. Sin embargo, ella le dijo que su vestido no era de su talla porque le pertenecía a su hermana, y temía que descubrieran el engaño y estarían en problemas. Entonces, su padre tomó un gancho de ropa y ajustando el vestido dijo que todo estaba arreglado, así que la envió sola a la ceremonia. Por lo que ella hizo su entrada y pensó que si se portaba amable con él, no habría problema. Sin embargo, al ver su rostro se asustó, pues una máscara le cubría parte de su cara. El medio hermano de Sihan se burló de él porque ni siquiera una esposa comprada lo aceptaría así como era, por lo que Sihan le dijo a ella que rompieran el compromiso y podría irse a casa. Mientras se marchaba su silla se enredó en su vestido y el gancho se soltó, y como estuvo a punto de quedarse sin vestido, el hermano se burló aún más. Entonces Sihan pisó el gancho con su silla y este salió disparado tapando la boca del hermano, algo que lo dejó muy enojado. Jihan se acordó de las palabras de su hermana donde le advirtió que si no hacía bien su papel, no le darían la medicina a su abuela, así que le pidió a Sihan que se detuviera. Por lo que luego corrió hacia él, y después de decirle que aceptaba ser su esposa, lo besó dejándolo desconcertado. Estando en el auto, su asistente bromeó con Sihan porque fue su primer beso, mientras que él pensó que quizás esa chica podría llegar a amarlo. Pero luego la vio subirse al auto de su hermano y esto lo molestó, pues pensó que eran cómplices, así que le pidió a su asistente que investigara todo sobre la vida de esa chica. El cuñado la llevó hasta la casa y ella le agradeció, por lo que éste le dijo que su hermano no era amable con las mujeres, y él era mucho mejor. A este le pareció hermosa y quiso besarla a la fuerza, pero ella se defendió y salió corriendo de ese auto. Más tarde, ella esperaba a su esposo en la habitación, y en eso su hermana la llamó para advertirle que no se dejara descubrir, o su abuela pagaría las consecuencias. Entonces ella le exigió que le transfirieran el dinero que le prometieron, pero Sihan escuchó esto y se convenció aún más que esa chica era solo una cazafortunas. Este entró a la habitación y como ella lo llamó esposo, este le dijo que no era necesario que fuera cariñosa con él, pues fue comprada por su familia y para él era solo un juguete. Luego se dispuso a marcharse, pero Jihan le pidió que se quedara en la habitación con ella porque era su noche de bodas. Sin embargo, él le dijo que de ahora en adelante estaría sola y era mejor que se acostumbrara. Al día siguiente, ella preparaba su propia comida y las sirvientas se burlaban porque su esposo la dejó sola en su noche de bodas, y en eso el cuñado apareció y comenzó a coquetear con ella y le dijo que él era mejor que Sihan, pues ese era un lisiado que no podría complacerla. Sihan vio esto y pensó que eran tal para cual, pero luego escuchó cuando éste gritó, pues ella intentó lastimarlo con el tenedor por atreverse a tocarla. Y como lo amenazó con dejarlo lisiado si hablaba mal de su esposo, Sihan se sorprendió de la valentía de esa chica. El asistente le trajo la información sobre ella, y se enteró que era la hija ilegítima de su familia y estaba en reemplazo de su hermana, algo que lo molestó, pues esa familia se atrevió a engañarlo. Aún así, decidió ver hasta dónde era capaz de actuar esa chica, pues se imaginó que lo que pasó con su hermano en la cocina también fue actuación. Por la noche la esperó en la habitación, y cuando ella entró lo llamó esposo, entonces él le pidió que mejor llamara así a su hermano. Ella le aseguró que no había nada entre ese chico y ella, pero él le pidió que dejara de actuar, pues si tanto le gustaba se la daría a su hermano como su amante. Ella se molestó y le pidió que no la humillara, pues si ella no le gustaba entonces se iría. Pero en eso recordó las amenazas de su hermana y se detuvo, y como se disculpó por ser impulsiva, este pensó que no se atrevía a irse para no perder su fortuna. Luego ella se arrodilló pidiéndole que no la echara, por lo que él le dijo que le daría otra oportunidad, pero la tomó por el cuello y le prohibió que lo llamara esposo. Estando en su oficina, su asistente le trajo un audio de su hermano en donde decía que era un desperdicio darle a su hermano una esposa tan hermosa. Además, mencionó que tenía un plan para quedarse con el liderazgo de la familia y quitar de su camino a ese lisiado. Sihan seguía pensando que entre la chica y su hermano había algo, así que planeó algo para descubrirlos. Por lo que llegó a cenar con ella y se portó amable, y luego le pidió que se tomaran una copa de vino juntos, algo que la puso en aprietos pues no le gustaba beber porque era intolerante al alcohol. Sin embargo,
Sihan la sentó en sus piernas y ella le dijo que no era buena para beber, aún así, la hizo tomarse toda la copa y ella cayó dormida de inmediato. Entonces, Sihan le pidió a su asistente que la llevara al cuarto de su hermano, y este no estaba de acuerdo pues pensaba que su jefe estaba equivocado. Aún así acató la orden y la dejó acostada en la cama, y luego le cuestionó a su jefe lo que hizo, pero él le dijo que solo le estaba dando a esa chica lo que quería. Poco después el hermano llegó borracho y se tiró en la cama, y en eso vio a Jihan y no podía creer que tanta belleza llegara por sí misma a su habitación, así que intentó besarla pero ella se despertó y se defendió atacándolo con las tijeras. Luego amenazó con matarse si se atrevía a acercarse, pero este no la creía capaz de tanto, pero como ella se hizo una herida, este le pidió que se fuera pues no quería meterse en problemas si esa chica moría en su habitación. Ella salió corriendo y llegó con Sihan, por lo que este se sorprendió al verla llegar, pero ella le reclamó lo que le hizo y se desmayó quitándole la máscara, y es así como quedó al descubierto que su rostro estaba perfectamente sano. El médico la atendió, y mientras dormía el asistente le dijo a Sihan que fue demasiado lejos, por lo que él empezó a dudar si ella tenía algo que ver con su hermano. Cuando ella despertó él estaba a su lado, y al verlo sin la máscara casi no lo reconoció, pues se dio cuenta que ese chico en realidad era muy guapo. Aún así, le daba miedo volverse a dormir y que Sihan la llevara a la cama de alguien más, sin embargo, él fue amable con ella y le ofreció comida. Pero ella lo rechazó, pues pensaba que podía echarle algo en la comida para dormirla y llevarla a la habitación de otro chico, así que él se sintió mal y quiso darle una explicación. Pero ella solo le pidió que le dijera por qué arregló el matrimonio si tanto la despreciaba, y como él no le dio respuesta, ella le pidió que entonces le diera dinero para irse y así todo terminaría. Esto le hizo pensar que el dinero era lo único que a esa chica le importaba, así que le pidió que le dijera cuánto quería, por lo que ella hizo la cuenta de cuánto necesitaba para el tratamiento de su abuela, y terminó pidiéndole muchísimo menos de lo que él pensaba. Entonces decidió darle más y le advirtió que no quería volverla a ver, y el asistente le entregó la tarjeta con el dinero y se ofreció llevarla a casa de su padre, pero ella le pidió que mejor la llevara al hospital pues ahí se encontraba su abuela enferma, el único familiar con quien contaba. Y aunque estaba inconsciente, ella le contó que ahora tenía mucho dinero y no dependería más de su padre, y este momento fue grabado por el asistente y se lo llevó a su jefe para que se enterara de la verdadera situación de Jihan. Pero como él le pidió que no se dejara engañar, este le dijo que esa chica no le parecía una mala persona, pues en la investigación que hizo descubrió que no la querían en su casa. Entonces Jihan quiso darle una oportunidad y fue a verla al hospital, por lo que ella lo encontró en la habitación de su abuela, y le preguntó si venía a reclamar el dinero que le dio. Jihan le dijo que no era tan tacaño, y solo venía a darle una oportunidad para que regresara a casa con él como su esposa, sin embargo, ella rechazó su oferta pues no podía confiar en un hombre que la mandó a la cama de otro. Jihan se fue enojado, pero más tarde ella salió y vio solo a su silla de ruedas, y ahí encontró una nota donde el hermano de Jihan la citaba en un edificio abandonado para que fuera a salvarlo. Sin pensarlo, ella llegó a salvarlo y él se sorprendió al verla, pero mientras lo soltaba fue golpeada en la cabeza y perdió el conocimiento. Al despertar estaba amarrada a una silla junto a él, y a pesar de la situación, compartieron un lindo momento juntos. Luego, el hermano de Jihan llegó y fue primero por Jihan, y este se burló de ella porque su esposo no podría salvarla, y cuando intentó golpearla, fue golpeado por el asistente quien llegó a rescatarlos. Este le pidió que se encargara de él, por lo que este lo agredió para hacerle pagar el haberse metido con la esposa de su jefe. Jihan se convenció de que ella no tenía nada que ver con su hermano y le pidió que se quedara con él como su esposa, pero ella no estaba segura de aceptar pues la verdadera prometida era su hermana, así que intentó decirle que ella era una hija ilegítima, pero de nuevo se acordó de las amenazas de su hermana y se contuvo. Entonces le inventó que tenía el hábito de fumar y por eso no era digna de ser su esposa, por lo que él la besó y le pidió que dejara de inventar excusas para rechazarlo. Ellos estaban en el hospital y ahí se encontraron a la doctora que atendía a Jihan, y ésta se puso celosa cuando éste le presentó a su esposa, y al quedarse solas, le dijo que conocía a la hija mayor de su familia y sabía que no era ella. Así que trató de hacerla quedar mal ante Jihan diciéndole que ella no era la hija legítima de esa familia, pero él le dijo que ya lo sabía, pues ella era su esposa Jihan. La doctora se quedó algo molesta por no lograr su cometido, mientras que Jihan se sorprendió al saber que él ya estaba enterado de todo. Y aunque él le dijo que la perdonaba,
le pidió que volviera a casa de su familia, por lo que ella se marchó decepcionada de que Sihan no la quisiera. Sin imaginarse que Sihan le pidió que se fuera, es porque se haría un tratamiento y quería darle una sorpresa al verse recuperado. Al regresar a casa, su padre la cacheteó y la trató de inútil, mientras que su hermana le dijo que era un desperdicio que ni siquiera fuera capaz de engañar a un lisiado apestoso, así que Jihan se enojó que lo tratara así y no podía entender cómo aceptó ese matrimonio si lo despreciaba tanto. Por lo que ésta le explicó que aceptó ese compromiso porque era el gran heredero de una familia importante, pero de haber sabido que era un discapacitado, jamás lo hubiera aceptado. Jihan comenzó a defender a Sihan, pues él no tenía la culpa de haber tenido un accidente que lo dejara así. Además, le reclamó a su padre que quisiera engañarlo, por lo que éste la golpeó por atreverse a hablarle de esa manera. Sihan estaba escuchando todo, pues se las arregló para poner cámaras en esa casa, así que llegó ante ellos para hacerle justicia a su esposa. El padre no entendía qué hacía ahí, pero él le mostró el video y amenazó con castigarlo, así que el padre de Jihan se arrodilló y le dijo que no había necesidad de enojarse pues Jihan también era su hija biológica. Entonces Sihan le exigió que la tratara como tal y aportara una dote por ella, por lo que a este no le quedó de otra que aceptar. Luego Sihan le dijo a Jihan que se fuera con él, pues ahora era su esposa legítima, y como ella se puso contenta, su hermana no podía creer que se emocionara por irse con alguien tan feo. Entonces, este se quitó la máscara y la dejó sorprendida al ver que era un hombre atractivo, además se puso de pie, pues el tratamiento estaba dando resultado y pronto caminaría normalmente. Luego se marchó llevándose a su hermosa esposa, y la hermana se moría de la rabia por haber dejado que ella se quedara con un hombre tan guapo, así que le pidió a su padre que la intercambiara. Pero a él le pareció una locura. Aún así, ella fue a verlo y le dijo que su padre estaba considerando intercambiarla, pues Jihan no podía compararse con ella porque era solo una hija ilegítima. En ese momento, Jihan bajó y la vio coqueteando con su esposo y eso le molestó, pero su hermana le dijo que ahora ella era la esposa de Sihan porque era quien originalmente se había comprometido con él. Luego se ofreció a darle el té, pero Sihan pasó a propósito y la hizo quemarse con el agua caliente. Además tomó la mano de su esposa y le dijo a la chica que no podía simplemente venir a recuperar algo que ya no le pertenecía. Poco después, ellos salieron a caminar juntos, pero unos chicos se burlaron de él por su manera de dar sus pasos, pues pensaron que seguro esa chica estaba con él solo por su dinero. Sihan se dio cuenta que eran empleados de su empresa, así que les demostró quién era él, y los despidió para darles una lección. Por la noche ella le llevó leche caliente, por lo que él la hizo sentarse a su lado y le pidió que lo llamara esposo, y como ella lo besó y lo llamó esposo, él la besó aún más. Días después la doctora llegó a hacerle el tratamiento, y como era algo doloroso, Jihan tomaba sus manos para animarlo, pero la doctora le dijo que mejor se fuera porque distraía a Sihan. Luego se encontraron en la cocina y Jihan le pidió que le dijera cómo podía ayudar a su esposo, pero ésta le dijo que ella era una insignificante que ni siquiera merecía ser la esposa de Sihan, y mucho menos podría ayudarlo porque no tenía conocimientos médicos como ella. El asistente escuchó esto y se lo comentó a Sihan, entonces él le dio una joya costosa a su esposa frente a la doctora y le dijo que gracias a ella, no se dio por vencido y tomó el valor para hacerse el tratamiento y poder recuperarse. Y como luego la besó, la doctora se puso celosa, así que planeó hacerle algo a Jihan, pues días antes se reunió con la hermana de Jihan, y ésta le dio la clave para que le hiciera daño. Así que le echó una sustancia a la bebida de Jihan a la cual era alérgica, y de inmediato comenzó a brotarse. Sihan al verla así se preocupó, y mandó a revisar las cámaras para saber qué había pasado. Luego se citó con la doctora, por lo que ésta llegó bien vestida para impresionarlo, pero él la hizo comerse algo a lo que era alérgica para que sintiera lo mismo que Jihan. Ella no podía creer que la tratara así por esa chica, pues ella era su doctora y la única que podía ayudarlo a recuperarse por completo. Sin embargo, él la despidió porque prefería quedarse en silla de ruedas a tener a alguien que quisiera lastimar a su amada. Sihan le ocultó esto a su esposa y decidió someterse a cirugía para recuperarse de inmediato, pero la doctora se enteró de esto e hizo un plan con la hermana de Jihan, pues la engañaron diciéndole que él se fue al extranjero. El hermano de Sihan apareció y se ofreció llevarla al aeropuerto para que se despidiera de Sihan, por lo que ella se subió al auto sin imaginar que eso era una trampa. Este quería hacerle pagar por despreciarlo, pero en ese momento, Sihan llegó pues su asistente le informó de todo antes de que lo durmieran y corrió a salvar a su esposa. Luego de esto fue llevado al hospital,
mientras que el hermano no se quedó tranquilo y trajo al abuelo para que se encargara del asunto, así que acusó a Jihan de ser la amante del asistente y conspirar para deshacerse de Sihan. Entonces, el abuelo mandó que se los llevaran a ambos para castigarlos, y el hermano de Sihan aprovechó para agredir al asistente. Mientras tanto, Sihan se encontraba inconsciente, y al despertar, su abuelo estaba a su lado y le contó que su hermano lo ayudó y los que le hicieron daño fueron castigados. Él no entendía qué estaba pasando, así que fue a ver lo que sucedía y encontró a su asistente amarrado a una silla. De inmediato ordenó que lo soltaran, pero como él le dijo que Jihan estaba en peligro, Sihan se asustó pues ella estaba en manos del hermano quien planeaba hacerle daño. Ella gritaba por ayuda, pero este le dijo que gritara todo lo que quisiera porque nadie vendría a ayudarla, pero mientras intentaba tomarla a la fuerza, Sihan apareció con sus hombres y lo detuvieron. Ella se abrazó a él llorando, por lo que él se disculpó por no llegar antes. Más tarde, el hermano se arrodilló pidiendo perdón y prometió no volver a molestarlo, por lo que Sihan le dijo que lo perdonaba con la condición de que se fuera de la familia. Pero el abuelo no estuvo de acuerdo, y le dijo que no podía hacerle eso a su hermano solo por una chica, y luego anunció que se celebraría el compromiso del chico con la hermana de Jihan. Se llegó el día del compromiso y el abuelo presentó a los novios, y ellos se arrodillaron ante el abuelo pues querían ganarse su favor, por lo que éste anunció que quien le diera su primer bisnieto, le daría la antigua mansión familiar. Esto disgustó a Sihan pues ese lugar le pertenecía a su madre, así que habló con su abuelo porque estaba dispuesto a ceder su puesto como el líder a cambio de esa mansión. Sin embargo, el abuelo le explicó que dijo eso para mantener calmado a su hermano. Pues pensaba vivir mucho tiempo todavía, y al final sería él quien se quedaría con las riendas de toda la fortuna porque era el mejor manejando los negocios. El hermano de Sihan escuchó toda la conversación y no quedó nada contento, así que hizo caer al abuelo por las escaleras para deshacerse de él. El abuelo fue llevado al hospital, y como Sihan se enteró que fue culpa de su hermano, decidió denunciarlo a la policía. Días después, este le pidió el divorcio a Jihan y le prometió darle mucho dinero, pues le dijo que se iría al extranjero con su abuelo y no quería llevarla a ella. Esto la destrozó, pero el asistente le contó toda la verdad, pues Sihan no se iría con su abuelo sino que viajaría para hacerse una cirugía muy riesgosa y no sabía si sobreviviría. Al saber esto, corrió a abrazarlo y le dijo que el asistente le contó todo, así que le pidió que fuera a hacerse su cirugía porque ella se quedaría esperándolo con todo su amor. Tiempo después, Sihan regresó totalmente recuperado para nunca más separarse de su amada esposa. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal o déjame un lindo comentario.